Mi hija me dijo, es más seguro así. Así que cerré la puerta con llave y me quedé con ella. Esas palabras aún resuenan en mi mente como una campana fúnebre, marcando la muerte de todo lo que creía saber sobre el amor y la familia. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si, por un solo segundo, sienten que esto les resulta familiar, por favor, denle like y suscríbanse. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón de esta manera. No siempre estuve sola. Hubo un tiempo en que mi casa de ladrillo en Coyoacán olía a canela los domingos por la mañana y se llenaba de la risa que solo surge después de las cenas familiares, cuando todos tienen la panza llena y el corazón tibio. Recuerdo pequeñas manos tirando de mis mangas en esa misma cocina, suplicando por cuentos, rogando por una galleta más, de las que se enfriaban en la encimera de mármol que mi difunto esposo, Francisco, había instalado para nuestro 20º aniversario. En aquel entonces, creía que el amor era una armadura lo suficientemente fuerte como para proteger a una madre de ser olvidada, pero estaba terriblemente equivocada. El último mensaje que recibí de mi hija, Emilia, llegó a las 4:47 p.m. de un martes que debería haber sido perfecto. Estaba en mi cocina, usando el vestido azul marino que ella había elogiado la Pascua pasada, sosteniendo un pie de manzana tibio que me había tomado 3 horas perfeccionar. La mesa del comedor estaba puesta con nuestra vajilla de boda, el delicado diseño Spode con pequeñas flores azules que Emilia solía trazar con el dedo cuando era niña, servilletas de lino dobladas en triángulos perfectos, copas de cristal pulidas hasta que capturaban la luz de la tarde que entraba por las ventanas que había limpiado esa mañana, esperando que todo fuera perfecto para su visita. El mensaje decía, «Mamá, es más seguro así. Pronto reprogramaremos la cena. Lo prometo». Así de simple. 28 años de maternidad reducidos a un mensaje de texto más corto que una lista del supermercado. Había pasado la tarde marinando el estofado, la misma receta que Emilia solía suplicar cada año para su cumpleaños, la que requería preparación de la noche a la mañana, y paciencia que daba con gusto porque la hacía sonreír. Las zanahorias estaban cortadas en rodajas perfectas, como a ella le gustaban cuando era niña, cuando se sentaba en el taburete de la cocina y ayudaba a cocinar, más un estorbo que una ayuda, pero trayendo alegría que hacía que cada hora extra valiera la pena. «Es más seguro así», dijo, como si mi amor se hubiera vuelto peligroso. Así que apagué la esperanza que había llevado toda la semana, la anticipación que me hacía tararear mientras limpiaba y sonreír mientras compraba. Me senté en esa mesa sola, masticando cada bocado de la cena como si fuera una meditación sobre dónde estaba ahora, fuera de la vida de las mismas personas a las que había criado, nutrido y sacrificado todo. El estofado sabía a aserrín. El pie permaneció intacto, su corteza dorada burlándose de mí desde la encimera. Esa noche, el sueño me eludió por completo. Yacía en la cama que Francisco y yo habíamos compartido durante 32 años, mirando las grietas del techo que se habían vuelto tan familiares como viejos amigos, escuchando los sonidos de Coyoacán por la noche, sirenas distantes, vecinos que regresaban de sus turnos nocturnos, una risa ocasional de parejas jóvenes que pasaban por mi ventana, viviendo el tipo de vida espontánea que recordaba haber tenido alguna vez. Algo me roía por dentro, más que la decepción. No solo la cena cancelada, sino la forma en que el mensaje de Emilia se sentía ensayado, hueco, como palabras seleccionadas por un comité en lugar de escritas por el corazón de mi hija. Seguía escuchando su voz decir, «Lo prometo», como si fuera un marcador de posición en lugar de un compromiso. La forma en que los políticos usan palabras que suenan significativas pero no tienen peso. Y luego, a las 2:33 a.m., mi teléfono vibró. Una alerta de cargo de mi banco. 328. 94. El Hotel Virreyes, Ciudad de México. Mi respiración se detuvo. El Hotel Virreyes no era un restaurante cualquiera. Era nuestro lugar. Tierra sagrada, donde Francisco y yo habíamos celebrado nuestro último aniversario antes de que el cáncer se lo llevara. Donde había sostenido la pequeña mano de mi nieto Jacobo, mientras probaba su primer pastel de cangrejo,
su rostro iluminado con asombro, donde Emilia había llorado contándome sobre su primer desamor a los 16 años, y donde habíamos brindado por su carta de aceptación a la universidad con sidra espumosa porque era demasiado joven para el champán. Pero este recibo mostraba 4 platillos fuertes, 2 botellas de vino, un postre de cumpleaños con velas de bengala y una generosa propina firmada E. Thomas, el apellido de casada de mi hija. Todo pagado con mi tarjeta de crédito, la que había tomado prestada hace 6 meses para lo que llamó una situación de emergencia con la gasolina. Me quedé mirando esa pantalla brillante hasta que me ardieron los ojos, la esperanza y la negación luchando en mi pecho como 2 nadadores que se ahogan. Quizás era comida para llevar para una amiga enferma, quizás una cena de trabajo por la que me reembolsaría, quizás cualquier cosa, excepto lo que mi intuición de madre ya sabía con aplastante certeza. Pero la marca de tiempo reveló la verdad. 7:04 p.m. La hora exacta en que estaba sentada en mi cocina, comiendo silencio y preguntándome por qué mi hija encontraba mi compañía demasiado peligrosa para soportar. A la mañana siguiente, hice algo que nunca había hecho en 70 años de vida. Me convertí en detective, investigando a mi propia hija. Conduje a la Ciudad de México. Me estacioné frente al Hotel Virreyes y esperé. No planeaba confrontar a nadie. Solo necesitaba ver con mis propios ojos para demostrar que mi corazón suspicaz estaba equivocado. Pero los grandes ventanales de ese restaurante eran dolorosamente transparentes. Y allí, en la mesa de la esquina que Francisco y yo habíamos pedido cada aniversario, estaba mi hija Emilia. Llevaba el suéter de cachemira que le había dado la Navidad pasada, el caro por el que había ahorrado meses para comprar. Se reía, esa risa genuina, sin reservas, que no había escuchado dirigida a mí en años. Frente a ella estaba su esposo, Jasón, levantando una copa de vino en lo que parecía ser un brindis. Sus hijos, mis nietos, Jacobo y Lilia, estaban sentados a su lado, bebiendo lo que parecía ser ginger ale de copas elegantes, luciendo más felices de lo que los había visto en meses. Emilia se inclinó hacia adelante y besó a Jasón tiernamente. Luego, con naturalidad, le entregó su bolso al mesero. Él metió la mano y sacó una familiar tarjeta de crédito negra. La mía. No crucé la calle. No pude moverme. Me quedé allí, en el viento de octubre, con el abrigo agarrado con fuerza contra mi pecho, viendo a mi familia celebrar algo maravilloso mientras yo permanecía invisible, no invitada, pero de alguna manera todavía pagando por su alegría. Caminé a casa lentamente, cada paso sintiéndose como una pequeña muerte, como un soldado que se retira de un campo de batalla, donde ni siquiera me habían permitido sacar un arma. Esa noche, hice algo que no había hecho en décadas. Abrí el viejo cofre de cedro en el armario de mi habitación, el que guardaba todos los recuerdos que había conservado cuidadosamente como flores prensadas entre las páginas de mi vida. Dentro, debajo del uniforme azul marino doblado de Francisco y nuestras fotos de boda, yacía un sobre de Manila que había etiquetado «El futuro de Emilia» hace 23 años. Mi letra era más joven entonces, más optimista, escrita con tinta azul que se había desvanecido pero no desaparecido. Estados de cuenta bancarios, cheques cancelados, recibos. Evidencia de la devoción de una madre que ahora se sentía como un expediente del fiscal. La primera entrada, 250,000 pesos. El enganche de Emilia para su primer departamento en Polanco cuando tenía 25 años. Había usado el dinero del seguro de vida de Francisco. El dinero que me había prometido a mí misma guardar para emergencias. Pero sus lágrimas por la deuda de sus créditos estudiantiles habían sido mi emergencia. «Solo es un préstamo, mamá», me había dicho, abrazándome fuerte. «Te lo pagaré en cuanto me den el ascenso». El ascenso nunca llegó. El reembolso nunca sucedió. Después, 150,000 pesos para la guardería privada de Jacobo, cuando Emilia afirmó que las escuelas públicas de su colonia no eran lo suficientemente seguras. Recuerdo haber estado sentada en esa oficina bancaria estéril, firmando documentos para cancelar mi inversión a plazo fijo anticipadamente, perdiendo meses de intereses porque la preocupación de una abuela por la educación de su nieto
superaba la sabiduría financiera. ¿Entiende que hay una penalización por retiro anticipado?, había preguntado el banquero. Entiendo que mi familia necesita ayuda, respondí, firmando la renuncia a mi seguridad. Luego, 200,000 pesos para la oportunidad de negocio, de Jason, un negocio de comida ambulante que quebró en 6 meses. Es una inversión en nuestro futuro, mamá, explicó Emilia sobre el café en mi cocina, balanceando a la bebé Lilia en su rodilla. Cuando Jason tenga éxito, todos nos beneficiaremos. El negocio fracasó. La camioneta fue embargada. Jason consiguió un trabajo normal. Nunca vi un centavo de regreso. Nunca escuché una disculpa. Página tras página de hemorragia financiera disfrazada de amor familiar. Reparaciones de coche que en realidad eran mejoras de coche. Facturas médicas de emergencia que resultaron ser procedimientos cosméticos. Regalos de Navidad para los nietos que, de alguna manera, requerían mi financiación mientras Emilia publicaba fotos de vacaciones desde Cancún. Pero no era solo dinero. Encontré las tarjetas de agradecimiento que Emilia solía enviar. Gratitud genuina escrita con su cuidadosa letra. Querida mamá, no sé qué haríamos sin ti. Tu generosidad significa todo para nuestra pequeña familia. Te quiero siempre, Emilia. Esas tarjetas dejaron de llegar hace 3 años. Alrededor del mismo tiempo, sus visitas se hicieron menos frecuentes, sus llamadas telefónicas más cortas, sus peticiones más exigentes y menos disfrazadas de favores. Me senté en el suelo de mi habitación, rodeada por esta excavación arqueológica de mi propia explotación, e intenté determinar el momento exacto en que dejé de ser la madre de Emilia y me convertí en su cajero automático personal. Fue después de la muerte de Francisco, cuando el dolor me hizo sentir desesperada por sentirme necesitada. Fue cuando Jason perdió su primer trabajo y me ofrecía ayudar solo hasta que volviera a ponerse de pie. ¿O fue algo más gradual? La lenta erosión de los límites por parte de alguien que sabía exactamente qué botones emocionales presionar. A la mañana siguiente, hice algo que sentí como traicionarme a mí misma. Llamé a mi banco y solicité un análisis detallado de la actividad de mi tarjeta de crédito durante los últimos 2 años. Necesito ver cada transacción, cada cargo recurrente, cada usuario autorizado, le dije a la representante de servicio al cliente, una mujer joven cuya voz transmitía la eficiencia aburrida de alguien que atendía esas llamadas a diario. ¿Se refiere a un posible fraude, señora Morrison? Dudé, mirando por la ventana de mi cocina el jardín del vecino, donde las rosas aún florecían a pesar del frío otoñal. Sí, dije finalmente. Creo que sí. 3 días después, llegó un sobre grueso que contenía mi autopsia financiera. 27 páginas de cargos que contaban la historia de una mujer que había perdido el control de su propia vida sin siquiera darse cuenta. Emilia no solo usaba mi tarjeta ocasionalmente, la había integrado sistemáticamente en el estilo de vida de su familia. Entregas de supermercado a su dirección. $3,500, $5,000 por semana. Servicios de streaming de los que nunca había oído hablar. Suscripciones mensuales para comida orgánica para bebés, café premium, golosinas artesanales para perros que ni siquiera sabía que tenían, planes familiares de Spotify, actualizaciones de Netflix, renovaciones anuales de Amazon Prime. Pero el verdadero golpe vino en la página 14. Cargos recurrentes a algo llamado Academia de Pequeños Académicos. $25,000 mensuales durante 10 meses. Una búsqueda en Google reveló que era una escuela privada de élite en el Estado de México, a más de 1 hora de donde Emilia afirmaba vivir en Polanco. Se habían mudado a un suburbio caro, usando mi dinero para pagar la prestigiosa educación de sus hijos, mientras me decían que no podían permitirse visitarme porque la gasolina era demasiado cara. Llamé a la escuela directamente. Sí, la cuenta Morrison está al corriente, confirmó la oficina del tesorero. La señora Emilia Thomas configuró los pagos automáticos de la cuenta de su madre. ¡Qué abuela tan generosa para invertir en el futuro de Jacobo y Lilia! Abuela generosa. Estaba financiando su mentira. Esa tarde, conduje a la dirección que figuraba en el formulario de contacto de emergencia de la escuela de Jacobo. Pasé por el modesto barrio de la Ciudad de México, donde creía que vivía Emilia, a través de suburbios cada vez más ricos,
donde las casas se erigían en acres de césped cuidado como monumentos al éxito. El GPS me llevó a una mansión colonial con un garaje para 3 coches, jardinería profesional y un columpio que probablemente costaba más que los coches de algunas personas. El Honda de Emilia estaba estacionado en la entrada circular, empequeñecido por el nuevo BMW de Jason, el que, al parecer, ayudé a financiar sin saberlo. No salí de mi coche, simplemente me senté allí, con el motor en marcha, observando a mi nieto Jacobo montar en una bicicleta de aspecto caro en un camino de entrada, que mi dinero había ayudado a hacer posible mientras yo recortaba cupones para pagar la compra. A través de las grandes ventanas delanteras, pude ver movimiento. Emilia pasó, llevando lo que parecían flores frescas, el tipo de arreglos caros que solía comprar para ocasiones especiales antes de empezar a ayudar a su familia a lograr sus sueños. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Emilia. Hola, mamá. No puedo hablar mucho, pero me preguntaba si podrías ayudar con la inscripción a la clase de baile de Lilia. Vence mañana y estamos un poco cortos este mes. Solo 2.500 pesos. Te pagaré la próxima semana cuando le llegue el bono a Jason. Miré ese mensaje mientras estaba sentada afuera de su mansión, viéndola vivir una vida que yo estaba subsidiando sin invitación ni reconocimiento. Por primera vez en mi vida adulta, escribí una palabra que nunca había usado con mi hija. No. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Mamá? ¿Estás bien? Son solo 2.500 pesos. No te lo pediría si no fuera importante. Escribí de vuelta. Sé lo de la casa. Sé lo de la escuela. Sé todo. Mi teléfono enmudeció. Esa tarde, tomé una decisión que se sintió como saltar por un acantilado. Llamé a mi compañía de tarjetas de crédito y denuncié que la tarjeta había sido robada. ¿Está segura, señora Morrison?, preguntó el representante de seguridad. Esto cancelará inmediatamente a todos los usuarios autorizados y los pagos automáticos vinculados a esta cuenta. Estoy segura, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Quiero cancelarlo todo. A las pocas horas, mi teléfono comenzó a sonar. Emilia. Jason. Incluso una llamada desde un número que no reconocí que resultó ser la Academia de Pequeños Académicos, preguntando por un rechazo de pago. No respondí a ninguna de ellas. En lugar de eso, me preparé una taza de té de verdad, no las bolsitas de marca blanca que había estado comprando para ahorrar dinero para las emergencias de Emilia, y me senté en la vieja silla de Francisco. Por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado que existía. Paz. Pero la paz estaba a punto de aprender. Era un lujo que mi familia no me permitiría conservar. El timbre sonó a las 7:23 a.m. de la mañana siguiente, agudo e insistente como un despertador que no puedes silenciar. Todavía estaba en mi bata, revolviendo miel en mi café, cuando la voz de Emilia cortó el tranquilo aire matutino. ¡Mamá! ¡Abre! ¡Tenemos que hablar! A través del mirador, pude verla caminando de un lado a otro en las escaleras de mi entrada, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando salvajemente a alguien que no podía ver. Su rostro estaba enrojecido, su cabello, usualmente perfecto, desaliñado. Detrás de ella estaba Jason, luciendo incómodo con su traje caro, mirando su reloj repetidamente como un hombre que llegaba tarde a algo importante. Tomé un sorbo lento de mi café y, en cambio, me dirigí a la ventana de la sala. Emilia me vio y señaló, moviendo la boca rápidamente en lo que parecía ser una conversación animada con quien estuviera al otro lado de su teléfono. Colgó abruptamente y marchó hacia la ventana, golpeando el cristal con uñas cuidadas por las que, sin saberlo, había pagado. «Mamá, esto es ridículo. Estás siendo dramática por nada». Nada. 27 páginas de cargos no autorizados, era nada. Abrí la ventana lo justo para hablar. Estoy tomando mi café, Emilia, como la gente civilizada por la mañana. ¿Civilizada? Su voz se elevó. ¿Qué tiene de civilizado cancelar la tarjeta de crédito de tu hija sin previo aviso? ¿Sabes lo que has hecho? El pago de la escuela de Jacobo rebotó. Nos rechazaron la entrega de la compra. Estoy humillada. Humillada. No arrepentida. No disculpándose. Humillada de que su robo se hubiera interrumpido.
Jasón dio un paso adelante, su sonrisa de vendedor forzada y poco convincente. Margarita, creo que ha habido un malentendido. Emilia mencionó que tienes algo de confusión sobre las finanzas. Tal vez deberíamos sentarnos y resolver esto como familia. Confusión, como si mi capacidad para leer extractos bancarios de repente estuviera en entredicho. La única confusión, dije con cuidado, es cómo mi tarjeta de crédito terminó pagando una casa a la que nunca me han invitado a visitar. La cara de Emilia se puso blanca, luego roja. ¿Tú fuiste a nuestra casa? Eso es acoso, mamá. Ese no es un comportamiento normal. Acoso. Ahora era una acosadora por descubrir que mi propio dinero estaba financiando sus mentiras. «¡Abre esta puerta ahora mismo!», exigió Emilia, tirando del pomo con ambas manos. «Somos tu familia. No puedes encerrarnos». Pero sí podía. Y lo hice. Cerré la ventana y regresé a mi cocina, donde mi café se había enfriado mientras mi hija se transformaba en alguien que no reconocía. Afuera, los gritos continuaron durante otros 10 minutos antes de que finalmente se fueran. Las puertas del coche cerrándose de golpe como signos de puntuación al final de una discusión en la que me había negado a participar. Una hora después, mi teléfono comenzó a zumbar con mensajes de texto. «Mamá, por favor, sé razonable. Podemos solucionar esto. Estás lastimando a los nietos con este comportamiento. Papá se avergonzaría de cómo estás tratando a su hija». Ese último golpeó como un golpe físico. Usar la memoria de Francisco como munición era lo más bajo, incluso para Emilia. Al mediodía, los mensajes se habían intensificado. «Bien, si quieres ser terca, esa es tu elección. Pero no vengas a llorar a nosotros cuando estés enferma y sola. Espero que este berrinche valga la pena perder a tu familia». Los niños preguntan por qué la abuela ya no los quiere. Cada mensaje era un golpe de precisión dirigido a la culpa y el miedo que me habían controlado durante años. El miedo a estar sola. El terror de perder a mis nietos. El peso aplastante de ser etiquetada como la mala en una historia donde yo era claramente la víctima. Esa tarde llegó un nuevo ataque. Mi vecina, la señora Patiño, llamó a mi puerta, luciendo preocupada y un poco avergonzada. «Margarita, cariño, no quiero involucrarme en asuntos familiares, pero Emilia me llamó. Está preocupada por ti. ¿Cree que podrías estar teniendo algunos problemas de memoria? Me pidió que te vigilara». Problemas de memoria. Emilia ahora le decía a los vecinos que yo era mentalmente incompetente. Mi memoria está bien, Dorotea. De hecho, está mejorando cada día. La señora Patiño se movió incómoda. Mencionó algo sobre que confundías los pagos de las facturas y la acusabas de cosas que no sucedieron. Le preocupa que puedas necesitar ayuda para administrar tus asuntos. La estrategia era brillante en su crueldad. Pintar a la madre como delirante, a la hija como preocupada, hacer que mi ira legítima pareciera paranoia senil. «Dorotea», dije suavemente, mencionó Emilia que ha estado viviendo en una casa de 15 millones de pesos en el Estado de México, mientras me decía que no podía permitirse comprar comestibles. La confusión en los ojos de mi vecina me lo dijo todo. La versión de los hechos de Emilia había sido cuidadosamente elaborada para excluir verdades inconvenientes. Esa noche, la opción nuclear llegó a mi buzón. Un sobre de Manila con la marca «Urgente», asunto familiar, con la letra de Emilia. Dentro había un folleto de algo llamado «Residencia de Adultos Mayores Años Dorados» y una tarjeta de presentación de un abogado especializado en servicios de protección familiar y para adultos mayores. Una nota adhesiva amarilla con la letra de Emilia decía: «Mamá, hemos programado una consulta para el jueves. El doctor Martínez dice que estos episodios de paranoia y confusión financiera son comunes a tu edad. Solo queremos ayudar. Con amor, Emilia y Jasón». Episodios. Paranoia. Confusión financiera. Mi propia hija me estaba desacreditando sistemáticamente. El teléfono sonó a las 8 p.m. La voz de Emilia era diferente ahora, más suave, más preocupada, el tono que había usado cuando yo estaba genuinamente enferma. «Mamá, sé que estás enfadada, pero tenemos que hablar de lo que realmente está pasando aquí. Jasón y yo hemos estado investigando, y lo que estás experimentando, la sospecha,
la paranoia, la dificultad para administrar el dinero, son señales de advertencia temprana. ¿Señales de advertencia de qué, Emilia? Demencia, mamá. O tal vez solo el estrés de vivir sola. De cualquier manera, creemos que es hora de considerar algo de ayuda. Para tu propia seguridad. Ahí estaba. La palabra que lo justificaría todo. Demencia. No tengo demencia, Emilia. Tengo estados de cuenta bancarios. Mamá, por favor, escúchate. Estás acusando a tu propia hija de robar. ¿Te das cuenta de cómo suena eso? ¿Recuerdas los últimos meses de papá? ¿Cómo comenzó la paranoia? Francisco había desarrollado cierta confusión hacia el final, sospechando que las enfermeras le robaban la cartera, acusándome de esconder sus medicamentos. Había sido desgarrador de ver, y ahora Emilia estaba usando su tragedia como un arma contra mí. Recuerdo muy claramente la enfermedad de papá, dije en voz baja. También recuerdo haber criado a una hija que no manipularía la memoria de su padre moribundo para encubrir sus propios crímenes. ¿Crímenes? Mamá, me estás asustando. No eres tú quien habla, pero era yo. Tal vez por primera vez en años, en realidad era yo quien hablaba. La consulta es el jueves a las 2 p.m. Continuó Emilia cuando no respondí. El doctor Martínez es muy bueno con las personas mayores que están lidiando con estos problemas. Solo queremos ayudarte a mantenerte segura e independiente el mayor tiempo posible. Independiente. Mientras me despojaban de mi autonomía financiera y cuestionaban mi capacidad mental. Después de colgar, me senté en mi sala de estar mirando las fotos familiares que había exhibido con tanto orgullo. La graduación de Emilia, su boda, las fotos escolares de los nietos, Francisco y yo en nuestro último aniversario. Todo se sentía contaminado ahora, como hermosos recuerdos que habían sido envenenados retroactivamente. Pero entonces noté algo que había pasado por alto antes. En cada foto, yo sonreía, genuinamente, radiante de felicidad. Esos momentos habían sido reales, incluso si las personas en ellos habían cambiado. No era yo quien se había vuelto diferente. Finalmente, me estaba volviendo a ser yo misma. La consulta del jueves era en 48 horas. Emilia esperaba que me presentara, me sometiera a la evaluación, aceptara cualquier diagnóstico que justificara su control sobre mi vida y mi dinero. En cambio, tomé mi teléfono y marqué un número diferente. Despacho jurídico de Patricia Hernández. Respondió una voz firme. Me gustaría hacer una cita, dije. Necesito hablar sobre el abuso financiero a personas mayores y las medidas legales de protección. Por supuesto. ¿Puede contarme un poco sobre su situación? Miré el folleto de residencia asistida que Emilia había enviado. Luego lo tiré a la basura donde pertenecía. Soy una mujer de 70 años cuya familia está tratando de robarle su independencia, dije, y estoy lista para contraatacar. El despacho de Patricia Hernández estaba en el tercer piso de un modesto edificio en el centro de la Ciudad de México, a mundos de distancia de los entornos corporativos estériles, donde había firmado y renunciado a partes de mi alma financiera a lo largo de los años. Su sala de espera se sentía vivida, cómoda, con plantas reales en lugar de artificiales y revistas que no tenían 6 meses. Cuando llamó mi nombre, esperaba encontrarme con otra profesional pulida que escucharía cortésmente y me enviaría con consejos caros que no podía permitirme seguir. En cambio, Patricia era una mujer de unos 50 años con hilos plateados entre su cabello negro y el tipo de mirada directa que sugería que había escuchado todas las historias de terror familiar imaginables, y aún así lograba dormir por la noche. «Señora Morrison», dijo, sentándose detrás de un escritorio cubierto de archivos de casos y fotos familiares. «Cuénteme lo que está pasando». Y lo hice. Todo. La casa secreta, los cargos no autorizados, el folleto de residencia asistida, la campaña de Emilia para que me declararan incompetente. Patricia tomó nota sin interrumpir. Su expresión se volvía más sombría con cada detalle. Cuando terminé, dejó su pluma y me miró con algo que no había visto en meses. Respeto. Señora Morrison, lo que está describiendo es un abuso financiero a personas mayores de manual. Su hija ha estado explotando sistemáticamente sus recursos mientras socava su autonomía. El hecho de que ahora esté cuestionando su capacidad mental es particularmente preocupante.
Escucharlo declarado tan claramente, tan profesionalmente, fue como recibir un diagnóstico médico que finalmente explicaba los síntomas que había estado sufriendo sola. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿O estoy atrapada? Patricia sonrió por primera vez desde que entré. ¿Atrapada? Señora Morrison, usted tiene todas las cartas. Usted es la titular de la cuenta. Usted es dueña de su casa. Tiene todo el derecho a proteger sus bienes y tomar decisiones sobre su propia vida. Abrió una carpeta y sacó varios documentos. Voy a recomendar algunas medidas de protección inmediatas. Primero, estableceremos una nueva cuenta bancaria que solo usted controle. Segundo, redactaremos un poder notarial financiero integral que específicamente impida que alguien tome decisiones sin su consentimiento explícito. Tercero, documentaremos todo lo que Emilia ha hecho y pondremos salvaguardas en su lugar. ¿Qué pasa con el jueves? ¿La consulta que Emilia programó? La expresión de Patricia se endureció. No va a ir. De hecho, me gustaría contactar al Dr. Martínez yo misma e informarle que cualquier evaluación realizada sin la presencia de su abogado sería inapropiada y potencialmente procesable. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar por completo. Hay una cosa más, continuó Patricia. Quiero que considere si desea buscar una restitución por el dinero que Emilia ha tomado sin autorización. Restitución. La palabra flotaba en el aire como un desafío. ¿De cuánto estamos hablando? Patricia consultó sus notas. Basado en lo que me ha contado, conservadoramente, entre 1 millón y 1,5 millones de pesos en los últimos 3 años. El número me golpeó como un golpe físico. 1,5 millones de pesos. Más que todo el pago del seguro de vida de Francisco. Más de lo que había ahorrado para mi propia seguridad para la jubilación. Yo nunca sumé todo. La mayoría de las víctimas no lo hacen. El abuso ocurre gradualmente, normalizado a través de la manipulación emocional. Pero el robo es robo, señora Morrison, independientemente de las relaciones familiares. Esa noche, me senté en mi cocina con una calculadora y cada estado de cuenta bancario que Patricia me había dicho que reuniera. El número real era peor que su estimación. $87,432. Cerca de $90,000 que Emilia había extraído sistemáticamente de mi vida, mientras yo me preocupaba por pagar los comestibles y me saltaba las citas médicas debido a los copagos. Mi teléfono sonó exactamente a las 7 p.m. Emilia, justo a tiempo. Mamá, hablé con el doctor Martínez hoy. Está muy preocupado de que hayas perdido tu cita. Dice que negarse a la evaluación a menudo es una señal de que el deterioro cognitivo está más avanzado de lo que los miembros de la familia se dan cuenta. Miré la tarjeta de presentación de Patricia que estaba al lado de mi calculadora. Emilia, no me perdí nada. Decidí no asistir. Mamá, por favor, escúchame. Sé que crees que estamos en tu contra, pero estamos tratando de ayudarte. Jason y yo hemos estado investigando las opciones de atención, y hay algunos lugares realmente encantadores donde podrías tener asistencia, pero aún así mantener la independencia. ¿Como la residencia de adultos mayores Años Dorados? Una pausa. ¿Tú guardaste el folleto? Lo guardé todo, Emilia. Cada recibo, cada estado de cuenta bancario, cada evidencia. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando Emilia volvió a hablar, su voz había cambiado. ¿Evidencia de qué, mamá? Evidencia de que mi hija me ha robado casi $90,000 mientras fingía estar preocupada por mi salud mental. El silencio se prolongó tanto que me pregunté si habría colgado. Esa es una acusación seria, mamá. ¿Estás segura de que quieres decir esas cosas? ¿Cosas que no puedes retractar? La amenaza era sutil pero inconfundible. Decir demasiado, y habría consecuencias. Estoy muy segura, Emilia. También estoy segura de que he contratado a un abogado especializado en casos de abuso a personas mayores. La explosión fue inmediata. ¿Contrataste a un abogado? ¿Contra tu propia familia? Mamá, ¿entiendes lo que estás haciendo? ¿Te das cuenta de cómo se ve esto? ¿Cómo nos hace ver? ¿Cómo los hacía quedar? No cómo se sentía ser robada. No remordimiento por el robo. Preocupación por las apariencias. Entiendo exactamente lo que estoy haciendo, Emilia. Por primera vez en años. Bien, bien. Si así quieres jugar, jugaremos.
Pero no vengas a llorar a nosotras cuando tu preciosa abogada te dé sangre y te quedes sin nada. No nos llames cuando estés enferma y sola y te des cuenta de lo que has tirado por la borda. Colgó antes de que pudiera responder. En una hora, mi teléfono comenzó a zumbar con mensajes de números que no reconocía. Soy Jacobo. Mamá dice que estás enferma y que ya no quieres vernos. ¿Es cierto? Abuela, soy Lilia. ¿Por qué eres mala con mami? Estaban usando a mis nietos como armas ahora, entrenándolos para enviar mensajes diseñados para romper mi corazón y mi resolución. Miré esos mensajes de texto durante mucho tiempo, sintiendo el tirón familiar de la culpa y la manipulación que me había controlado durante tanto tiempo. Entonces hice algo que se sintió como saltar por un acantilado. Le respondí a Jacobo, tu abuela te quiere mucho. Pídele a tu madre que te explique por qué ha estado usando mi tarjeta de crédito sin permiso. Cuando esté lista para decirte la verdad, estaré aquí. La respuesta llegó rápidamente. Mamá dice que estás confundida y diciendo cosas que no son ciertas. Está llorando. Por supuesto que estaba llorando. Las lágrimas siempre habían sido la herramienta más efectiva de Emilia, pero esta vez no me apresuré a arreglar lo que había entristecido a mi hija. En cambio, fui a mi dormitorio y saqué una caja que había escondido al fondo de mi armario. Dentro había tarjetas de cumpleaños y tarjetas de Navidad y tarjetas del Día de la Madre que abarcaban 23 años. La letra de Emilia evolucionando de una escritura infantil a una escritura elegante, cada una un pequeño monumento a la relación que una vez habíamos compartido. Las leí cronológicamente, viendo nuestra relación deteriorarse en tiempo real a través de sus palabras. Las primeras tarjetas estaban llenas de gratitud y amor genuinos. Gracias por todo, mamá. Soy muy afortunada de ser tu hija. Pero en algún momento alrededor del año 15, el tono cambió. La gratitud se convirtió en expectativa. El aprecio se convirtió en exigencia. Esperamos pasar tiempo juntos pronto. Se convirtió en, espero que puedas ayudarnos este mes. ¿Cuándo el amor se había convertido en transacción? ¿Cuándo había dejado de ser la madre de Emilia y me había convertido en su banco personal? Encontré la última tarjeta genuina que había enviado, con fecha de hace 3 años. Mamá, sé que no lo digo lo suficiente, pero significas todo para mí. Gracias por estar siempre ahí cuando te necesitamos. Incluso entonces, se había tratado de necesidad, no de querer, no de amor, sino de utilidad. Coloqué esa tarjeta en mi mesita de noche y volví a guardar el resto en la caja. Mañana, Patricia presentaría los documentos para proteger mis bienes restantes. Mañana, cambiaría mis cerraduras. Mañana, comenzaría el proceso de recuperar a la mujer que había sido antes de saber que el amor de una madre podía ser utilizado como arma contra ella. Pero esta noche me permití lamentar a la hija que había criado y a la familia que había creído que éramos. Porque algunas pérdidas, incluso las necesarias, aún merecían ser lloradas. El cerrajero llegó a las 8 a.m. en punto. Un hombre rudo de unos 60 años que me recordaba a Francisco con su cuidadosa atención al detalle y su manera respetuosa. Examinó mi puerta principal con interés profesional, pasando dedos curtidos por el marco. Estas viejas casas de ladrillo de Coyoacán tienen buenas bases, dijo, sacando herramientas de un estuche de cuero desgastado. Solo necesitan la protección adecuada. Protección. La palabra había cobrado un nuevo significado durante la semana pasada. ¿Cuántas llaves quiere que haga, señora Morrison? Por primera vez en décadas, sabía la respuesta exacta. Solo una. Para mí. Mientras trabajaba, instalando cerrojos y cambiando cerraduras que habían protegido mi casa durante 12 años, sentí algo que no había experimentado desde que Francisco murió. Control total sobre mi propio espacio. Todo listo, anunció una hora después, entregándome un juego de llaves nuevas y relucientes. Nadie entra aquí a menos que usted quiera. Nadie, incluida Emilia. Probé las cerraduras 2 veces después de que se fuera, maravillándome del sólido clic de mecanismos que solo me respondían a mí. La casa ya se sentía diferente, más mía, menos como un lugar donde la gente podía ir y venir a su antojo, tomando lo que quisieran. Mi teléfono había estado silencioso misericordiosamente toda la mañana, pero a las 10:30 explotó con mensajes de texto de disparo rápido. «Mamá,
¿Por qué no contestas? Tenemos que hablar. Jasón pasó por esta mañana. Había un camión de cerrajero frente a tu casa. Por favor, dime que no cambiaste las cerraduras. Ese no es un comportamiento normal. Vamos a verte. Apagué el teléfono y me preparé un desayuno adecuado. Huevos de verdad, no el sustituto de huevo que había estado comprando para ahorrar dinero para las emergencias de Emilia. Jugo de naranja fresco en lugar del polvo genérico. Tostadas con mantequilla real, gruesas y doradas. Por primera vez en años, comí sin calcular el costo de cada bocado. El timbre sonó a las 11:15. Miré por mi ventana mientras Emilia se paraba en los escalones de la entrada, con la llave en la mano, tratando sin éxito de abrir una puerta que ya no reconocía su derecho de acceso. Lo intentó 3 veces antes de aceptar que algo fundamental había cambiado. ¡Mamá!, gritó, pegando la cara a la ventana. «Sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora mismo». Continué lavando los platos del desayuno, tomándome mi tiempo con cada plato y taza. Los golpes se intensificaron. Jasón apareció al lado de Emilia, ambos luciendo cada vez más frenéticos al darse cuenta de que sus métodos habituales de entrada habían sido revocados. «Margarita», gritó Jasón, «esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes encerrar a tu propia familia». Pero sí podía, y lo había hecho. La teléfono de Emilia apareció en su mano. En cuestión de segundos, mi teléfono fijo comenzó a sonar, el número que había memorizado para emergencias que, aparentemente, ahora incluían que se le negara el acceso inmediato a mi casa. Desconecté el teléfono de la pared. El asalto continuó durante 20 minutos. Exigencias, súplicas, amenazas, chantajes emocionales, todos dirigidos a ventanas que ya no me sentía obligada a abrir. Finalmente, la voz de Emilia cambió al tono que había usado de niña cuando quería algo con muchas ganas. «Mamá, por favor, lamento lo que crees que hice. ¿Podemos hablar? Traje a Jacobo y a Lilia. Extrañan a su abuela». Me acerqué a la ventana principal y miré hacia abajo. Emilia estaba sola en la acera, sin niños, sin Jasón, solo una mujer desesperada usando a nietos imaginarios como palanca emocional. La mentira era tan casual, tan automática, que cristalizó algo importante. Emilia se había convertido en alguien que diría cualquier cosa para conseguir lo que quería. Cuando la honestidad se había vuelto opcional para mi hija, se fueron después de 1 hora, pero no sin que Emilia gritara una amenaza final. «Bien, si así es como quieres estar, le diremos a todos lo que realmente está pasando aquí. No nos culpes cuando todo el vecindario piense que has perdido la cabeza». Esa tarde, hice algo que no había hecho en 5 años. Fui al Museo Nacional de Antropología, en la primera sección, donde Francisco y yo solíamos pasar las tardes de domingo cuando éramos jóvenes y pobres, y nos conformábamos con encontrar entretenimiento que no costara nada. Caminé por las galerías lentamente, recordando cómo habíamos inventado historias sobre las personas en los murales, haciéndonos reír con ridículos argumentos de telenovelas medievales. Francisco siempre había sido capaz de encontrar humor en los periodos históricos más oscuros, señalando la resiliencia humana en el arte que había sobrevivido a guerras y plagas y siglos de agitación. «Mira esto», había dicho una vez, de pie frente a una pintura religiosa particularmente sombría. Quienquiera que encargó esto sobrevivió a todo lo que la Europa medieval pudo lanzarles, y aún así tuvo la esperanza suficiente para crear algo hermoso. De pie allí ahora, entendí lo que quería decir. La supervivencia no se trataba solo de resistir, se trataba de mantener la capacidad de belleza, de alegría, de las pequeñas rebeliones que hacían que la vida valiera la pena. Me compré el almuerzo en la cafetería del museo, no porque tuviera hambre, sino porque podía. Un sándwich que costaba 200 pesos. Dinero que alguna vez habría ahorrado para la próxima crisis de Emilia. Vino a las 2 p.m. de un miércoles, porque tenía 70 años y no le rendía cuentas a nadie. La tarde se extendía ante mí como un regalo que había olvidado cómo desenvolver. Cuando regresé a casa esa noche, la señora Patiño estaba esperando junto a mi portón, luciendo preocupada y un poco avergonzada. «Margarita, cariño, Emilia pasó por mi casa esta tarde. Está muy preocupada por ti». Por supuesto que sí. Cuando la confrontación directa fracasaba,
Emilia siempre había sido hábil para reclutar aliados. Mencionó que últimamente has estado confundida. Algo sobre cambiar las cerraduras y negarte a dejar entrar a tu familia a tu propia casa. Miré a mi vecina. Una mujer a la que conocía desde hacía 8 años. Alguien que me había traído cazuelas después del funeral de Francisco y que me había pedido tazas de azúcar prestadas cuando las tiendas estaban cerradas. Dorotea, ¿mencionó Emilia por qué cambié las cerraduras? Dijo que has estado teniendo algunos episodios de paranoia, acusándola de quitar dinero, imaginando amenazas que no son reales. Paranoica. Imaginando. El vocabulario del descrédito. ¿Le gustaría ver mis estados de cuenta bancarios? Pregunté en voz baja. La señora Patiño pareció sobresaltada. Oh, no podría. Eso es información financiera privada. Emilia no pensó que fuera demasiado privado cuando lo estaba gastando. Algo cambió en la expresión de mi vecina, un atisbo de duda sobre la historia que le habían contado. Margarita, ¿estás diciendo que Emilia en realidad? Estoy diciendo que a veces las personas que afirman que nos protegen son de quienes necesitamos protección. Esa noche, tomé otra decisión que me pareció revolucionaria. Pedí la cena a mi restaurante favorito. No comida para llevar que se come de pie en mi cocina, sino una entrega real que comí en la mesa de mi comedor con servilletas de tela y la buena porcelana que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca llegaban. El timbre volvió a sonar a las 8 p.m. A través del mirador, vi a un repartidor que sostenía flores. 2 docenas de rosas rojas en un jarrón de cristal caro. La tarjeta decía: Mamá, lamento que hayamos discutido. Te quiero más de lo que sabes. Por favor, llámame para que podamos solucionar esto. Con amor siempre, Emilia. Llevé las flores a mi cocina y las dejé caer, jarrón y todo, en el basurero. El amor no intenta que te declaren incompetente. El amor no roba tu seguridad financiera mientras afirma protegerte. El amor ciertamente no usa la memoria de tu difunto esposo como un arma contra ti. Esa noche, dormí mejor que en meses. No porque mis problemas se hubieran resuelto, sino porque por primera vez en años, yo era la única persona que tenía las llaves de mi propia vida. Pero estaba a punto de aprender que el arsenal de Emilia contenía armas que aún no había imaginado. A la mañana siguiente llegó un golpe en mi puerta que no esperaba. 2 agentes de policía uniformados, con aspecto oficial y un poco incómodos. Señora Morrison, hemos recibido una solicitud de verificación de bienestar de su hija. Le preocupa su estado mental y nos pidió que verificáramos que está segura y que es capaz de cuidarse. Detrás de ellos, estacionado al otro lado de la calle, estaba el Honda de Emilia. No había ido a la puerta ella misma, pero estaba observando desde una distancia segura cómo se desarrollaba su última estrategia. Una verificación de bienestar. La opción nuclear de la guerra familiar. Miré a los oficiales, luego al coche de mi hija, luego a los hombres que tenían el poder de determinar si era competente para vivir en mi propia casa. Oficiales, dije con calma, creo que necesitamos tener una conversación muy larga. El oficial Rodríguez era más joven que Emilia, con ojos amables y el comportamiento paciente de alguien que había realizado suficientes verificaciones de bienestar para reconocer la diferencia entre la preocupación genuina y la manipulación familiar. Su compañera, la oficial Chen, se paró ligeramente detrás de él, tomando notas en un pequeño bloc de notas que hacía que cada palabra se sintiera oficial y permanente. Señora Morrison, su hija Emilia Thomas se comunicó con nuestro departamento esta mañana. Expresó su preocupación por su comportamiento reciente y solicitó que verificáramos su bienestar. Miré a su lado hacia el coche de Emilia, donde pude ver su silueta encorvada sobre su teléfono, probablemente documentando todo para cualquier narrativa que estuviera construyendo. Oficiales, por favor, pasen. Creo que deberían escuchar toda la historia. Los llevé a mi sala de estar, el mismo espacio donde Emilia había exigido entrar ayer, que ahora servía como escenario de lo que parecía un juicio de mi propia competencia. Señora Morrison, comenzó el oficial Rodríguez con suavidad. Su hija mencionó varios incidentes preocupantes. Dice que ha estado experimentando confusión sobre las finanzas, acusando a los miembros de la familia de robo,
y exhibiendo un comportamiento paranoico como cambiar las cerraduras sin explicación. Comportamiento paranoico. Emilia los había entrenado bien. Oficial Rodríguez, ¿puedo preguntarle algo? Si alguien hubiera estado usando su tarjeta de crédito sin permiso durante 3 años, quitando casi $90,000, ¿consideraría cambiar sus cerraduras paranoico o práctico? Ambos oficiales intercambiaron una mirada. La oficial Chen dejó de escribir. Señora, ¿está diciendo que su hija le ha estado robando? Estoy diciendo que mi hija ha estado usando mi tarjeta de crédito para financiar el estilo de vida de su familia, mientras me decía que no podía permitirse visitarme porque la gasolina era demasiado cara. Estoy diciendo que se mudó a una casa de 15 millones de pesos en el Estado de México y matriculó a mis nietos en una escuela privada, todo pagado con mi dinero, mientras afirmaba que era demasiado pobre para ayudar con los comestibles cuando la visitaba. Me puse de pie y caminé hacia la encimera de mi cocina, donde había organizado todo lo que Patricia me había dicho que reuniera: estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, recibos, la documentación de mi propia autopsia financiera. Estos son mis estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años, dije, entregándoselos al oficial Rodríguez. Cada cargo no autorizado está resaltado en amarillo. Hay 27 páginas. El oficial Rodríguez comenzó a hojear las páginas. Su expresión se volvía más seria con cada hoja. La oficial Chen se inclinó para mirar. Su toma de notas se aceleró. Señora Morrison, estas son cantidades sustanciales. ¿Por qué no denunció esto antes? La pregunta que me había estado haciendo durante semanas. Porque es mi hija, oficial. Porque pensé que estaba ayudando a una familia necesitada. Porque confié en alguien que pasó años condicionándome a creer que mi dinero era nuestro dinero, pero su vida era asunto suyo. ¿Y las cerraduras?, preguntó la oficial Chen. ¿Le daría llaves a alguien que le ha estado robando? El oficial Rodríguez cerró la carpeta y me miró con algo que podría haber sido respeto. Señora Morrison, según lo que nos ha mostrado, parece que tiene preocupaciones legítimas sobre la explotación financiera. ¿Ha contactado a un abogado? Sí, lo hice. Patricia Hernández, en el centro de la Ciudad de México. Se especializa en casos de abuso a personas mayores. Abuso a personas mayores, repitió la oficial Chen, escribiéndolo. Señora, ¿le importaría que le hiciéramos algunas preguntas para evaluar su estado mental? Es el procedimiento estándar para las verificaciones de bienestar. Adelante. Durante los siguientes 20 minutos, llevaron a cabo lo que pareció ser una evaluación informal de mi competencia. ¿En qué año estamos? ¿Quién es el presidente? ¿Podía recordar mi dirección, mi número de seguro social, el nombre de mi médico? ¿Entendía el valor del dinero? ¿Podía explicar por qué había tomado las medidas que había tomado? Respondía a cada pregunta con claridad, calma, proporcionando detalles que demostraban no solo competencia mental, sino también pensamiento estratégico. Señora Morrison, dijo finalmente el oficial Rodríguez, parece estar en pleno dominio de sus facultades y actuando razonablemente para protegerse de la explotación financiera. Sin embargo, necesitamos hablar con su hija antes de cerrar este llamado. Caminaron hacia el coche de Emilia, mientras yo observaba desde mi ventana. La conversación fue breve pero animada. Emilia gesticulaba salvajemente, señalando mi casa, con la voz lo suficientemente alta como para que pudiera escuchar el tono, si no las palabras. El oficial Rodríguez permaneció tranquilo, ocasionalmente sacudiendo la cabeza. Cuando regresaron a mi puerta, el oficial Rodríguez parecía apenado. Señora Morrison, su hija insiste en que está exhibiendo signos de demencia y paranoia. Afirma que las irregularidades financieras que nos ha mostrado son el resultado de su propia confusión sobre las transacciones que autorizó, pero que no recuerda. Oficial, permítame preguntarle algo. Si yo estuviera sufriendo de demencia, lo suficientemente severa como para olvidar haber autorizado $90,000 en transacciones, ¿sería capaz de organizar 27 páginas de estados de cuenta bancarios en orden cronológico, con cada discrepancia resaltada y documentada? La oficial Chen sonrió por primera vez desde que llegó. Ese es un muy buen punto, señora. Su hija también mencionó que ha faltado a citas médicas y se ha comportado de manera errática con los vecinos.
continuó el oficial Rodríguez. No me he perdido ninguna cita médica. En cuanto a los vecinos, la señora Patiño puede confirmar que lo único errático que he hecho es decirle la verdad sobre lo que Emilia ha estado haciendo. Haremos un seguimiento de eso. Mientras tanto, señora Morrison, es posible que desee presentar una denuncia formal sobre las irregularidades financieras. Después de que se fueron, vi que el coche de Emilia permanecía estacionado al otro lado de la calle durante otra hora. Estaba constantemente al teléfono, probablemente llamando a refuerzos, planeando su próxima estrategia. Finalmente, salió y caminó hacia mi puerta una vez más. «Mamá», llamó a través de la puerta, con su voz diferente ahora, más pequeña, más desesperada. «Por favor, ¿podemos hablar? Sé que estás molesta, pero podemos arreglar esto. Somos familia». Miré a través del mirador a mi hija, a esta mujer a la que había criado, amado y sacrificado, que ahora estaba tratando mi respuesta razonable al robo como evidencia de enfermedad mental. «Emilia», dije por la puerta, «la policía acaba de confirmar que soy competente para tomar mis propias decisiones. He decidido que no quiero hablar contigo en este momento». «Pero mamá, he decidido que hasta que puedas reconocer lo que has hecho y mostrar algo de remordimiento genuino, no tenemos nada de qué hablar». «¿Qué he hecho yo? Mamá, no he hecho nada más que tratar de ayudar a la familia cuando lo necesitábamos». Ahí estaba. Incluso ahora, incluso atrapada con documentación que se mantendría en los tribunales, Emilia no podía admitir que había hecho algo mal. «Adiós, Emilia». Me alejé de la puerta, dejándola de pie en mis escaleras, probablemente por primera vez en su vida adulta, enfrentando una consecuencia de la que no podía manipular, encantar o culpar para salir. Esa noche, Patricia llamó con una actualización. «Margarita, hablé con la oficina del doctor Martínez hoy. Aparentemente, Emilia nunca programó una cita para ti. Estaba pescando para ver si te someterías a una evaluación que podría usar en tu contra más tarde». Otra mentira. Otra manipulación tan casual que probablemente ni siquiera se había registrado como engaño en la mente de Emilia. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Presentamos una denuncia formal por abuso financiero a personas mayores. También solicitamos una contabilidad forense de todas sus cuentas para documentar todo el alcance del robo. ¿Y Margarita? Es posible que quieras prepararte para que esto empeore antes de que mejore. ¿Empeore cómo? Las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Emilia está perdiendo el control de una situación que ha mantenido durante años. Las personas en su posición a menudo escalan antes de rendirse. Esa noche, me preparé la cena y la comí en la mesa de mi comedor con la buena porcelana y las servilletas de tela. No porque fuera una ocasión especial, sino porque estaba aprendiendo que las noches ordinarias podían ser especiales cuando no las pasaba siendo manipulada y agotada financieramente. Pensé en Francisco, en lo que diría si pudiera ver en qué se había convertido nuestra hija. Pero luego recordé algo que me había dicho durante su última semana lúcida, cuando el cáncer había aclarado su perspectiva sobre lo que realmente importaba. «Maggie», me había dicho, tomándome la mano en su cama de hospital, «no dejes que nadie, ni siquiera Emilia, te convenza de que no vales la pena luchar por ti». En ese momento, pensé que estaba hablando de luchar contra su enfermedad. Ahora entendí que había estado hablando de luchar por mí misma. Mañana, Patricia presentaría la denuncia formal. Mañana, oficialmente me convertiría en una mujer que había presentado cargos contra su propia hija. Mañana, el último puente entre Emilia y las consecuencias finalmente se quemaría. Pero esta noche, dormí pacíficamente en una casa donde cada cerradura solo respondía a mí. La carta certificada llegó un martes por la mañana, gruesa y oficial, con el sello del Juzgado de lo Familiar de la Ciudad de México. La firmé con manos firmes, aunque mi corazón latía con fuerza mientras la llevaba a la mesa de mi cocina, la misma mesa donde había comido tantas comidas sola, mientras mi dinero financiaba las cenas familiares de otra persona. Adentro, una citación judicial para Emilia, Jasón y para mí. Una fecha de audiencia dentro de 3 semanas. Y una orden de restricción temporal que prohibía legalmente a Emilia comunicarse conmigo o acceder a cualquiera de mis cuentas financieras. Patricia se había movido rápido.
Pero Emilia, al parecer, se había movido más rápido. Mi teléfono sonó antes de que terminara de leer los documentos legales. Un número desconocido con la LADA 55. Señora Morrison, soy la doctora Rebeca Valdés del Hospital Español. Entiendo que ha estado experimentando algunas dificultades con las relaciones familiares y el manejo de las finanzas. Su hija Emilia le ha programado una evaluación de emergencia para esta tarde a las 2 p.m. Mi sangre se heló. Doctora Valdés, no solicité ninguna evaluación, y mi hija no tiene autoridad para programarme citas médicas. Una pausa. Señora Morrison, de acuerdo con la información que tengo, su hija tiene preocupaciones sobre su capacidad cognitiva y cree que una evaluación sería lo mejor para usted. Doctora, permítame ser muy clara. Soy una mujer de 70 años mentalmente competente. Tengo representación legal y actualmente estoy presentando cargos contra mi hija por abuso financiero a personas mayores. Cualquier evaluación realizada sin mi consentimiento explícito sería inapropiada. Otra pausa, más larga esta vez. Ya veo. Bueno, tal vez deberíamos reprogramar cuando se sienta más cómoda. Doctora Valdés, ¿mi hija pagó esta cita por adelantado? Silencio. No estoy autorizada a discutir los arreglos de pago. Por supuesto, Emilia estaba comprando un diagnóstico, literalmente tratando de adquirir opiniones médicas que respaldaran sus afirmaciones sobre mi incompetencia. Colgué e inmediatamente llamé a Patricia. Margarita, esto es exactamente lo que temía, dijo después de que le expliqué la situación. Emilia está tratando de establecer un historial médico de tu supuesta incompetencia antes de nuestra audiencia. Necesitamos documentar todo. Cada llamada, cada cita intentada, cada manipulación. ¿Qué pasa si encuentra a un médico dispuesto a declararme incompetente sin examinarme realmente? No puede. Legalmente no. Pero puede intentar crear un rastro de papel que parezca que te estás negando a la atención médica necesaria. Es una táctica común en casos de abuso a personas mayores. Esa tarde, en lugar de sentarme en el consultorio de la doctora Valdés, sometiéndome a una evaluación que no necesitaba, hice algo que no había hecho en meses. Visité a mi verdadera médica, la doctora Jennifer Pérez, para mi chequeo anual. Margarita, dijo la doctora Pérez después de un examen exhaustivo, estás en excelente estado de salud para alguien de tu edad. Presión arterial normal, función cognitiva aguda, reflejos buenos. ¿Hay algo específico por lo que te preocupas? Doctora, ¿le importaría documentar que soy mentalmente competente? Puede que necesite esa información para fines legales. La doctora Pérez levantó una ceja, pero tomó notas en mi expediente. ¿Alguien está cuestionando tu competencia? Mi hija me ha estado robando y ahora afirma que estoy demasiado confundida para administrar mis propios asuntos. Margarita, he sido tu médico durante 8 años. Eres una de las pacientes más organizadas y articuladas que tengo. Si alguien está cuestionando tu capacidad mental, o está desinformado, o es deliberadamente manipulador. Imprimió una carta en papel con membrete oficial que indicaba que yo era mentalmente competente y capaz de administrar mis propios asuntos, fechada y firmada con su número de cédula profesional claramente visible. Patricia la agregaría a nuestro creciente archivo de pruebas. Esa noche trajo el peor ataque hasta el momento. Mi timbre sonó a las 6 p.m. A través del mirador, vi a 2 hombres con trajes oscuros, con aspecto oficial y serios. Señora Morrison, somos de los servicios de protección al adulto mayor. Hemos recibido un informe de que está viviendo en condiciones inseguras y puede necesitar asistencia con las actividades de la vida diaria. Servicios de protección al adulto mayor. Emilia había escalado a la intervención gubernamental. Abrí la puerta con la cadena aún puesta. ¿Puedo ver su identificación? Mostraron credenciales adecuadas. Verdaderos trabajadores de los servicios de protección al adulto mayor, no los actores contratados de Emilia. Señora Morrison, necesitamos realizar una inspección domiciliaria para verificar sus condiciones de vida y evaluar sus necesidades de atención. ¿Basado en qué informe? Recibimos información de que está aislada, confundida acerca de las finanzas, posiblemente desnutrida y viviendo en condiciones insalubres. Miré a estos hombres.
luego a mi impecable casa detrás de mí, luego de vuelta a ellos. Caballeros, ¿quieren ver mi cocina? ¿Mi baño? ¿Mis historiales médicos? ¿O prefieren empezar con los documentos legales que demuestran que mi hija me ha estado robando sistemáticamente mientras afirma estar preocupada por mi bienestar? La inspección domiciliaria duró 2 horas. Examinaron mi refrigerador, completamente abastecido con alimentos frescos, mi botiquín, correctamente organizado, mis servicios públicos, todos al día, mi higiene personal, impecable, y mi capacidad para responder preguntas sobre mi rutina diaria, completa y detallada. Señora Morrison, dijo finalmente el investigador principal, su casa está limpia, bien mantenida y completamente funcional. Parece estar en buena salud y completamente capaz de vivir de forma independiente. Cerraremos este caso como infundado. ¿Habrá un registro de que la denuncia fue falsa? Sí, señora. ¿Y señora Morrison? Quien haya denunciado esto o tiene información muy desactualizada sobre sus circunstancias o puede haber estado proporcionando deliberadamente información falsa a los servicios gubernamentales. Después de que se fueron, me senté en mi sala de estar y traté de procesar la enormidad de lo que Emilia había hecho. Había intentado utilizar a los profesionales médicos, los servicios de la policía y ahora a las agencias gubernamentales en mi contra. Mi propia hija estaba tratando sistemáticamente de destruir mi credibilidad y mi independencia, porque me había negado a seguir financiando su estilo de vida. Mi teléfono sonó a las 8 p.m. Mamá, la voz de Emilia era diferente, apagada, fría, despojada de toda pretensión de afecto. Emilia, hay una orden de restricción. Sé lo de la orden de restricción. Sé la fecha del juicio. Sé lo de tu pequeña abogada. Pero necesitas entender algo, mamá. Tienes 70 años. Vives sola. Nos necesitas más de lo que nosotros a ti. La amenaza fue tan desnuda, tan cruel, que me dejó sin aliento. ¿Me estás amenazando, Emilia? Estoy explicando la realidad. Puedes retirar estos cargos ridículos y podemos volver a ser como antes. O puedes ser una vieja terca que pierde a su familia para siempre. Tú eliges. Emilia, déjame explicarte algo. Te crié. Sé quién eras antes de convertirte en alguien que roba a personas mayores y miente a las agencias gubernamentales. Y sé que ahora tienes miedo porque tu fuente de dinero fácil acaba de cortarse. ¿Crees que esto se trata de dinero? Sé que se trata de dinero. $90,000 de mi dinero que tomaste sin permiso. Ese dinero fue invertido en la familia, en el futuro de tus nietos. No puedo creer que seas tan egoísta que prefieras dárselo a los abogados que a tu propia sangre. Invertido en la familia. Así fue como había racionalizado robar a su madre. Emilia, voy a decirlo una vez. Cuando estés lista para reconocer lo que has hecho, cuando estés lista para mostrar un arrepentimiento genuino, en lugar de poner excusas, cuando estés lista para discutir cómo vas a devolver el dinero que robaste, entonces podemos hablar. Hasta entonces no tenemos nada que decirnos. Bien, pero no vengas a llorar a nosotras cuando estés enferma y sola y te des cuenta de lo que has tirado por la borda. No esperes que te cuidemos cuando te estés muriendo en un asilo de ancianos sin familia a tu alrededor. La línea se cortó. Me senté en el silencio que siguió, sin sentirme devastada como había pretendido Emilia, sino extrañamente aliviada. Finalmente, había abandonado toda pretensión. La máscara se cayó. La hija cariñosa, preocupada por el bienestar de su madre, se había revelado como alguien que amenazaría a una mujer mayor con el abandono en sus últimos años si se negaba a seguir siendo robada. Tomé el teléfono y llamé a Patricia. Acaba de violar la orden de restricción, dije, y me amenazó con el abandono si no retiro los cargos. ¿Grabaste la llamada? No, pero recuerdo cada palabra. Escríbelo, todo, palabra por palabra mientras esté fresca. Lo agregaremos al expediente. Mientras escribía las amenazas de Emilia con mi cuidada letra, pensé en la hija que había criado, la niña que solía meterse en mi regazo cuando tenía miedo, que había llorado cuando accidentalmente pisó hormigas, que una vez había ahorrado su propina durante 3 meses para comprarme un regalo del Día de la Madre. ¿Cuándo esa niña se había convertido en alguien que amenazaría a su propia madre con morir sola?
Pero luego me di cuenta de algo importante. La amenaza de Emilia ya no tenía poder sobre mí. No iba a morir sola y sin ser amada, porque había aprendido a amarme y respetarme a mí misma de nuevo. Y eso era algo que nadie podía robarme. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Nada como los lugares dramáticos que se ven en la televisión. Solo una habitación sencilla con bancos de madera, iluminación fluorescente y la silenciosa autoridad de la justicia esperando ser impartida. Emilia se sentó 3 filas por delante de mí con Jasón y un abogado que, al parecer, habían contratado en el último minuto. Llevaba el vestido azul marino que le había comprado para su entrevista de trabajo hace 5 años. Peinó su cabello de la forma que sabía que me encantaba y periódicamente se secaba los ojos con pañuelos. Incluso aquí, incluso ahora, estaba interpretando el papel de hija devota, agraviada por una madre irrazonable. Todos de pie para la honorable jueza, María Santos. La jueza Santos era una mujer de unos 50 años, con cabello plateado, y ojos que sugerían que había visto todas las variedades de comportamiento humano, y no era fácilmente engañada por las actuaciones. Patricia me había preparado bien. La evidencia era abrumadora. Estados de cuenta bancarios, cargos no autorizados, la casa secreta, las citas médicas falsas, la denuncia a los servicios de protección al adulto mayor, la violación por parte de Emilia de la orden de restricción. Su señoría, comenzó el abogado de Emilia. Mi cliente es una hija amorosa que ha sido acusada injustamente por su madre anciana. La señora Morrison está claramente experimentando un deterioro cognitivo y paranoia, lo que explica estas acusaciones equivocadas contra los familiares que solo quieren ayudarla. La misma estrategia que Emilia había estado usando durante meses, ahora presentada como defensa legal. Patricia se mantuvo con calma y confianza. Su señoría, la evidencia demostrará que la señora Morrison es mentalmente competente y ha sido víctima de explotación financiera sistemática por parte de su hija. Tenemos documentación que prueba casi $90,000 en transacciones no autorizadas, junto con evidencia de los intentos de la acusada de manipular los servicios médicos y sociales para evitar la rendición de cuentas. Durante las siguientes 2 horas, nuestro caso se desarrolló como las páginas de un libro que me había visto obligada a vivir. Los estados de cuenta bancarios se presentaron como prueba. Se leyó en voz alta la carta de competencia de la doctora Pérez. Los investigadores de los servicios de protección al adulto mayor testificaron que mi casa estaba bien mantenida y que no mostraba signos de incapacidad para cuidarme. Los agentes de policía que habían realizado la verificación de bienestar testificaron que yo había sido lúcida, organizada y razonable, mientras que Emilia había sido evasiva y contradictoria. Cuando Emilia finalmente subió al estrado, la vi tratar de reconstruir la realidad a través de lágrimas y pausas dramáticas. Su señoría, mi madre ha estado confundida y paranoica durante meses. Cree que todos están tratando de robarle. Solo he estado tratando de ayudar a administrar sus finanzas porque estaba cometiendo errores y olvidando cosas. Señorita Thomas, dijo la jueza Santos, ¿puede explicar por qué se mudó a una casa cara en el Estado de México mientras le decía a su madre que no podía permitirse visitarla? La compostura de Emilia se agrietó ligeramente. Nosotros queríamos vivir en un mejor distrito escolar para los niños. Mi madre siempre dijo que quería lo mejor para sus nietos. ¿Usando su tarjeta de crédito sin permiso explícito? Ella dijo que éramos familia y que la familia se ayuda. ¿Tiene documentación de este permiso? Fue verbal. Me dijo que usara la tarjeta cuando necesitáramos ayuda. ¿Durante 3 años? Incluyendo compras importantes como la colegiatura de una escuela privada y los pagos de la hipoteca de una casa que nunca ha visto? Las respuestas de Emilia se volvieron cada vez más defensivas, contradictorias, desesperadas. Cuando subí al estrado, Patricia hizo preguntas sencillas que me permitieron contar mi historia con claridad. Cómo habían aumentado los cargos no autorizados, cómo Emilia había ocultado su verdadera situación de vida, cómo había intentado que me declararan incompetente cuando finalmente dije que no. Señora Morrison, preguntó la jueza Santos, ¿qué resultado busca en este procedimiento? Miré a Emilia, a esta mujer que había criado y amado,
que ahora me miraba con odio desenfrenado. Su señoría, quiero la restitución del dinero que se tomó. Quiero protección legal contra futuros abusos financieros. Y quiero que se reconozca que lo que me pasó estuvo mal. La jueza Santos revisó sus notas durante varios largos minutos antes de hablar. La evidencia muestra claramente la explotación financiera sistemática de una persona mayor por parte de su hija adulta. Señorita Thomas, sus afirmaciones sobre la incompetencia de su madre son contradecidas por todos los profesionales que la han evaluado. Su uso no autorizado de sus recursos financieros, mientras ella vivía modestamente para mantener el costoso estilo de vida de su familia, constituye abuso a personas mayores, según la ley estatal. La cara de Emilia se puso blanca. Ordeno la restitución total de $87,432, que se pagarán en 5 años con intereses. También emito una orden de restricción permanente que prohíbe a las demandadas contactar a la señora Morrison, excepto a través de un asesor legal. Este tribunal considera que la señora Morrison es plenamente competente y ha sido víctima de explotación financiera por parte de su propia familia. Fuera del juzgado, Patricia me apretó la mano. Lo lograste, Margarita. Luchaste por ti misma y ganaste. Pero de pie bajo el sol de octubre, me di cuenta de que había ganado algo mucho más valioso que dinero o vindicación legal. Me había recuperado a mí misma. 6 meses después, estaba sentada en un café en La Condesa, en la Ciudad de México, tomando café francés de verdad y observando el mundo pasar. El viaje era algo con lo que había soñado con Francisco, pero que nunca había hecho porque siempre había alguna emergencia familiar que requería mis ahorros. Ahora, con el acuerdo legal proporcionando la restitución y mis gastos finalmente propios, podía darme el lujo de hacer cosas que me trajeran alegría en lugar de financiar los sueños de otras personas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Abuela, soy Jacobo. Ya tengo 16 años y tengo mi propio teléfono. ¿Podemos hablar? Mi corazón se detuvo. No había visto a mis nietos desde el caso judicial. Emilia me los había mantenido completamente alejados, usándolos como el castigo final por atreverme a defenderme. Llamé al número inmediatamente. «Abuela». La voz de Jacobo era más grave de lo que recordaba, pero inconfundiblemente él. «Jacobo, cariño, ¿cómo conseguiste mi número?» Lo encontré en el teléfono viejo de mamá cuando me lo dio. «Abuela, necesito contarte algo. Sé lo que realmente pasó. Sé lo del dinero y el caso judicial. ¿Y por qué ya no podemos verte?» Me quedé sin aliento. Mamá nos dijo que estabas enferma y que no querías vernos, pero encontré los documentos judiciales cuando estaba buscando mi acta de nacimiento para las solicitudes de ingreso a la universidad. Leí todo. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era gruesa de emoción. «Abuela, lo siento mucho. No puedo creer que te hiciera eso. No puedo creer que nos mintiera sobre por qué te habías ido. Jacobo, no tienes nada que disculpar. Eras un niño. Nada de esto fue tu culpa. Pero le creí. Todos lo hicimos. Pensamos que ya no nos querías. Nunca dejé de quererte, cariño. Ni un solo día. ¿Puedo verte? Quiero decir, sé que existe la orden de restricción contra mamá y papá, pero ¿se aplica también a mí?» Estaba llorando ahora, sentada en un café parisino, llorando de alegría en lugar de dolor por primera vez en años. «La orden de restricción no se aplica a ti, Jacobo. Puedes verme cuando quieras». 2 semanas después, Jacobo vino a mi casa. Era más alto que su padre ahora, con los ojos amables de Francisco y una madurez que me partió el corazón, porque sabía que se la había ganado al presenciar la disfunción familiar que nunca debería haber visto. «Abuela, traje algo para ti». Me entregó un sobre de Manila. Dentro había cartas escritas a mano tanto de él como de Lilia, disculpándose por los años que habían estado alejados, expresando un amor que creía haber perdido para siempre. La carta de Lilia incluía un dibujo que había hecho cuando tenía 8 años, una imagen de nosotras dos horneando galletas juntas, con «Te extraño, abuela», escrito con crayón morado. «Ella dibujó eso 6 meses después de que dejamos de verte», explicó Jacobo. «Seguía preguntando cuándo te ibas a poner mejor y volver. Mamá finalmente le dijo que dejara de preguntar. Pasamos la tarde en mi jardín, el que había estado demasiado deprimida para cuidar adecuadamente durante años,
pero que recientemente había vuelto a la vida. Jacobo me ayudó a plantar bulbos que florecerían la próxima primavera. Y hablamos de todo: sus planes universitarios, su novia, sus sueños para el futuro. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras, cariño. ¿Eres feliz ahora? Quiero decir, sin nosotros, sin la familia. Miré a este joven al que había ayudado a criar, a este nieto que había encontrado su camino de regreso a mí a pesar de todo lo que su madre había hecho para impedirlo. Jacobo, soy más feliz de lo que he sido en años. No porque perdí a la familia, sino porque me encontré a mí misma. Y ahora, con ustedes aquí, siento que estoy recuperando las mejores partes de mi familia. Esa noche, después de que Jacobo se fue, llamé a Patricia con una actualización. Margarita, te oyes diferente. Más ligera. Me siento diferente. Por primera vez en mi vida adulta, vivo para mí en lugar de ser utilizada por otros. ¿Alguna pena por el caso judicial? Pensé en Emilia, en algún lugar del Estado de México, probablemente todavía enojada, todavía convencida de que era la víctima en nuestra historia. Ninguna pena. Perdí a una hija que me estaba robando y recuperé a un nieto que realmente me ama. Eso parece un trato justo. A la mañana siguiente llegó otra sorpresa. Un golpe en mi puerta de la señora Patiño, llevando un plato de galletas caseras y una expresión avergonzada. Margarita, te debo una disculpa, una enorme. Debería haberte escuchado en lugar de creer la versión de los hechos de Emilia. Dorotea, no podrías haberlo sabido, pero debería haber confiado en ti. Te conozco desde hace 8 años. Debería haber reconocido que estabas diciendo la verdad. Me entregó las galletas y una tarjeta que simplemente decía: a una mujer que me enseñó que defenderse nunca es demasiado tarde. Esa noche, me senté en mi sala de estar con té y las galletas de la señora Patiño, leyendo cartas de agradecimiento de otras personas mayores que se habían enterado de mi caso a través de la cobertura periodística. Aparentemente, mi historia había inspirado a otros a examinar sus propias relaciones familiares y buscar ayuda para la explotación financiera que les había dado demasiada vergüenza denunciar. Una carta me conmovió particularmente. Querida señora Morrison, leer sobre su coraje me ayudó a darme cuenta de que los préstamos de mi hijo en realidad eran robos. Presenté una denuncia policial ayer. Gracias por mostrarme que protegerme no me convierte en una mala madre. Me convierte en una mujer fuerte. Mantuve esa carta en mi refrigerador, junto a la foto de graduación de Jacobo y el dibujo con crayones de Lilia. 6 meses después, Lilia encontró mi dirección y se presentó en mi puerta con la madre de una amiga que había accedido a llevarla. A los 15 años, se parecía tanto a Emilia a esa edad que me dejó sin aliento. Abuela, sé que no se supone que esté aquí sin permiso, pero tenía que verte. Tenía que decirte que recuerdo todo. Recuerdo las galletas y las historias y la forma en que solías dejarme ayudar en el jardín. Pasamos 3 horas poniéndonos al día con los años que habíamos perdido, y cuando se fue, me abrazó con la feroz intensidad de alguien que compensa el tiempo perdido. Abuela, quiero que sepas algo. Lo que mamá hizo estuvo mal. Jacobo y yo sabemos eso ahora. Y te queremos en nuestras vidas, digas lo que digas. En estos días, me despierto todas las mañanas en una casa donde cada cerradura solo me responde a mí, donde cada dólar que gasto es mi propia elección, donde cada relación en mi vida se basa en el afecto genuino en lugar de la utilidad financiera. He aprendido que a veces el mayor acto de amor es negarse a permitir el peor comportamiento de alguien, incluso cuando ese alguien es tu propio hijo. Emilia todavía vive en su costosa casa, aunque supe por Jacobo que ahora están luchando financieramente desde que se cortó su principal fuente de financiación. Los pagos de restitución ordenados por la corte llegan mensualmente. A menudo tarde, pero llegan. Ya no gasto el dinero en necesidades. Lo gasto en la vida que debería haber estado viviendo todo este tiempo. Viajes, libros, entradas de teatro, cenas con amigos con los que había perdido el contacto cuando toda mi energía emocional estaba dedicada a manejar las crisis de Emilia. Lo gasto en mí, sin culpa, porque finalmente entiendo que valgo la pena la inversión. ¿Alguna vez has sentido que alguien a quien amabas se aprovechaba de tu bondad? ¿Alguna vez te has preguntado si defenderte te costaría tu familia?
Permítanme decirles algo que he aprendido. La familia que vale la pena conservar te amará más por respetarte a ti mismo, no menos. Si esta historia resonó contigo, por favor compártela en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad y tu vida, por favor, dale like a este video y suscríbete para ayudar a que esta historia les llegue. Porque a veces, el mayor regalo que podemos darle a alguien es el permiso para salvarse a sí mismos.